Muy buenos días, bienvenidos a Tiempo de Biblia. Es un honor para nosotros y todo el equipo de Tiempo de Biblia que estés compartiendo este tiempo con cada uno de nosotros también. Y estoy totalmente seguro que tú lo sabes, es parte del deseo de nuestra casa, es que puedas disfrutar eso que decimos que la palabra hace la obra. Cuando Pastor Robert Barriger dice eso, se refiere básicamente a esto que tú conoces, de amar, aprender y aplicar la palabra de Dios. Recuerda, no es un proceso mágico, sino es un proceso muy, muy activo donde Dios activamente está trabajando en ti. O sea, cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, Dios es quien está actuando en tu corazón, en tu mente, y ahí empiezas tú a comprender algo más. Muy bien, como ya saben, 1 Samuel, todo el libro de 1 Samuel ocupa esta temporada y el título grande que tiene 1 Samuel es Dios prevalece. Por encima de cualquier situación, por encima de cualquier dificultad, por encima de cualquier temor que estás enfrentando, Dios prevalece. Recuerda eso. Hoy día arrancamos la sesión 4 de 9, sábado 18 de marzo. Wow. Sigue avanzando el año, me da la impresión que hubiéramos estado en enero recién. Y lo que hoy día vamos a ver, en primer lugar, vamos a enfocar esta sesión 4, y vamos a revisar los capítulos 11, 12, 13, 14 y 15. Parece bastante, pero en realidad, si has tenido la oportunidad de leerlo, te vas a dar cuenta que todo es un hilo de historia casi continuo. Por eso que hemos tomado estos capítulos del 11 al 15, estos 5 capítulos, para poder dar una aplicación para nuestra vida. Como ya sabes, no leemos todos los versículos, sino vamos a los aspectos más saltantes, y sí te invitamos que leas regularmente la palabra de Dios para que te ayude en la vida diaria. Recuerda, esto no es para guardar en la cabeza, memorizar, esto es para aplicarlo a la vida. Mira, de los principios que hoy día vas a escuchar, si tan solo aplicas uno a tu vida, ya hiciste un gran avance. No, hay varios principios, ¿ok? No tienes que aplicar todos como si fuese una obligación, una ley, sino tú dices, este me va a ayudar, este voy a usar esta semana. Listo. Hay una reflexión sobre los puntos principales y al final vamos a ver una enseñanza práctica a aplicar. Yo tengo mi Biblia física acá, ¿no? Entonces, con esta Biblia lo que hacemos es ir dando unas pautas en base a lo que el Señor nos muestra. Y tengo mi cuaderno de apuntes que anoto unas cosas que yo te recomiendo que la anotes. Y ahora tengo mi líquido, ya tomé cafecito temprano. Estoy tomando agua porque estoy pasando acá donde yo vivo un calor impresionante, y es parte, ya se va el verano, entonces estamos disfrutando los últimos rayos de sol por aquí. Muy bien, entonces vamos al enfoque de la sesión de hoy. ¿Cuál es el enfoque de esta sesión? Quiero que entiendas algo importante. Desobediencia y soberbia dan fruto. Desobediencia y soberbia dan fruto. Todo lo que vamos a ver, enmárcalo en tu mente. Esta sesión habla de, oye, la desobediencia y la soberbia dan un fruto. Obviamente, no es un fruto bueno, ¿no? Pero vamos a ver cómo Dios, que es bueno, aún en medio de la desobediencia y la soberbia, cómo Él participa para bendecir a sus hijos. Entonces, tranquilo, tranquila. Si bien es cierto el título y el enfoque de la sesión habla así como que, ¡ay, qué horror! No, no, quiero que entiendas algo. Dios es bueno. Y Dios, en medio de la desobediencia y la soberbia que da un fruto malo, Él sigue obrando en tu vida, sigue obrando en mi vida, y eso es lo que a mí me fascina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a revisar los capítulos del 11 al 15. Recuerda, el capítulo 11 básicamente lo vamos a enmarcar en que el enemigo siempre miente. Escúchame esto. Si quieres, toma nota. Cuando en Juan 10:10 el mismo Señor Jesucristo dice, el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Es que el enemigo, para robar, matar y destruir, su única arma que tiene es la mentira. El enemigo siempre miente. Entonces, uno de los temas que tienes que aprender es que desde Génesis,
Cuando hubo la tentación en el Edén, el enemigo les mintió y hasta el día de hoy en la mañana, cuando el enemigo te habla, te susurra, es una mentira envuelta en una cápsula que parece verdad. ¿Ok? Muy bien, vamos al capítulo 12, vamos a abordar desde el punto de no se aparten de Dios. Uno ve rápidamente cómo el pueblo se aparta de Dios y aquí la advertencia, la recomendación, no se aparten de Dios. Entonces el capítulo 12, el capítulo 13, hay un enfoque en cómo la desobediencia trae división. La desobediencia y la división van juntas siempre. O sea, vamos a verlo, vamos a conversarlo y tú tienes que ir viendo cómo esto de la desobediencia puede traer división en tu vida y en la vida de los tuyos, ¿ok? Capítulo 14, el enfoque va más por el lado de algo que tú lo sabes. Nada, nada ni nadie detiene al poder de Dios. O sea, esto sí es sumamente importante. Dios actúa, Dios no tiene límites. Dios siempre es el que prevalece. ¿Te acuerdas? Todo el libro de Primera Samuel es Dios prevalece. Entonces, nada detiene a Dios. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 14. Y en el capítulo 15, cerrando esta sesión, hay una forma de ver cómo Dios y la obediencia van de la mano. ¿Ok? Nuevamente, capítulo 11, el enemigo miente. Capítulo 12, no se aparten de Dios. La desobediencia y división habla el 13 y el 14, nada detiene a Dios. Pero el 15 habla de un aspecto sustancial. Cuando tú obedeces, estás bien cerca de Dios. Ya con eso te di una clave. ¿Ok? Muy bien, vamos hacia adelante entonces. Vamos a ver el capítulo 11. Aquí está el número 11. Mira, si está viendo la pantalla, acá dice 11. El enemigo miente. Quiero que entiendas esto. Regularmente, el enemigo de tu alma, el enemigo de mi alma, miente. Ese es su principal trabajo, mentir. Entonces, sabiendo esto, vamos a arrancar en el capítulo 11 y los versículos desde el 1 hasta el 4, y lo voy a leer solamente con el fin de ponernos en contexto, ¿ok? Dice la Biblia, capítulo 11 y versículo 1. Como un mes después, el rey Naas de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes de Galat. Pero los habitantes de Jaben pidieron paz. Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron. Está bien, dijo Naas, pero con una sola condición. Les sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Danos 7 días para enviar mensajeros por todo Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Todos se echaron a llorar. ¿Se da cuenta usted que el enemigo le dijo, danos un ojo? Quiero que aprendas algo. Detrás de esa amenaza, de este enemigo temporal que tenía el pueblo, hay una amenaza permanente del enemigo. El enemigo quiere que pierdas visión, quiere que pierdas perspectiva. El enemigo siempre va a procurar con la mentira que tú no tengas la visión clara, que no tengas claridad. Ese es el modelo que te hace ver cuando el enemigo te miente, te quita la visión de ¿quién? De Dios. Recuerda, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, uno de los principales temas del enemigo es que te miente, te quita la visión de Dios para que te enfoques en la mentira. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca a Jesús. En medio de la confusión, en medio de no saber qué decisión tomar, busca a Jesús, ¿ok? Muy bien, está siendo amenazado en este momento el pueblo y ocurre algo bien interesante. Mira el versículo 5 de este capítulo 11. Dice la palabra del Señor. Entonces, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje. Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niega a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enemigo de Saúl, del enojo de Saúl,
Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Escuchen esto, ¿ah? Escuchen esto porque es importante. Versículo 10. Así que los hombres de Jabes dijeron a sus enemigos: mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en 3 destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había 2 de ellos juntos. Fíjate qué interesante. Y estoy así emocionado por una razón. Estoy emocionado por esto. Dios, de muchas maneras, va a usarte a ti, a mí, a cualquiera, cuando el enemigo te mienta para que tú eches fuera el enemigo. Te va a dar una estrategia, te va a dar una salida, pero tienes que buscar a Dios. Tienes que poner tu mirada en Jesús, no en la situación, no en el enemigo, no en la mentira. Todo lo malo que viene en la vida es una mentira, es Satanás. Por lo tanto, cuando esa mentira llega a tu vida, tú declara la verdad de Jesús, tú declara lo que Dios ha prometido, tú declara y hazlo con una gratitud de corazón. Cuando tú leas este pasaje, vas a descubrir algo bien interesante que creo yo que te va a animar, porque dice, versículo del 12 al 15, dice que Saúl empezó a hacer algo que es importante y Samuel lo acompañó, versículo 13. Pero Saúl respondió: nadie será ejecutado hoy porque este día el Señor rescató a Israel. Luego Samuel dijo a la gente: vengan, vamos todos a Gilgal para renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegrías. Ofrendas de paz, gratitud. ¿A quién? A Dios. Mira, quiero que entiendas lo siguiente. El enemigo siempre te va a mentir. ¿Cómo te miente? Te quita la visión. ¿Dónde pone la visión? En el temor, en la mentira que te ha diseñado y tú crees esa mentira y tu corazón se asusta y se altera. Echa fuera al enemigo. ¿Cómo se echa fuera el enemigo? Poniendo la visión en Jesús, el autor y consumador de tu fe, como dice Hebreos. Pero yo sé, cuando el enemigo te miente, regularmente, ¿qué pasa con nosotros? Nos asustamos. Entonces, echa fuera el enemigo y en medio de la circunstancia, recuerda esto, por favor, no te equivoques. En medio de la circunstancia, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por adelantado, porque la batalla ya la ganó Jesús para ti. Y es interesante esto, ¿por qué razón? Porque es la única manera en que tú puedas salir victoriosa, victorioso. En el capítulo 12, ¿se acuerdan que les dije no se aparten de Dios? Lo que pasa es que ocurre regularmente. Cuando tú revisas este capítulo 12, descubres algo. Samuel se dirigió a todo Israel, estoy leyendo Samuel 12, versículo 1. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es un líder, estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? Es interesante cómo se para Samuel, se pone de pie y dice: ahora ya estoy viejo, pero tengo un testimonio y quiero que alguien me diga lo contrario. Cuando tú no te apartas de Dios, quien guarda tu testimonio es Dios. Cuando tú te mantienes en Dios, a pesar de los errores que sí vas a cometer, yo no quiero que cometas errores, yo quiero lo mejor para ti de esta vida, lo quiero, pero sé que tú, al igual que yo, como seres humanos, vamos a perder por momentos la paciencia o vamos a ser tentados y vamos a resbalarnos. Pero si te mantienes en Dios, Él guarda tu testimonio. Vuelve a Dios. Si te equivocaste, levántate, vuelve a Dios. Versículos 6 al 13, puedes leerlo por una cuestión sencilla de tiempo. Solamente voy a hacer referencia a lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto.
Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Dios siempre está atento a ti. Dios siempre atiende un pedido tuyo, un pedido mío. Pero recuerda esto, Él lo hace en su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, en el Kairos. Y eso quiero que lo tengas claro, porque a veces estamos apurados, queremos que la cosa ocurra en mi tiempo, en mi momento, de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mis ideas, cuando en realidad el trabajo mío, tuyo, es permanecer. Permanecer en Dios mantiene mi testimonio. Permanecer en Dios es esperar con expectativa eso que Él ya atendió. Y mientras yo espero, escúcheme con cuidado, mientras yo espero, obedezco y sirvo a Dios. Obedezco y sirvo a Dios. Cuando leas este pasaje del capítulo 12 de 1 de Samuel, tú vas a descubrir algo bien curioso, muy bonito, dicho sea de paso, porque lo que está diciendo Samuel, que él sirvió al Señor desde su niñez hasta la ancianidad, en obediencia, y sirvió al Señor. No se aparten de Dios, no significa que te vuelves una persona religiosa, que estás ahí, no, no, no. Significa que es una persona que se mantiene en Dios a pesar de que puede tener errores. Es una persona que sabe que Dios está escuchando y va a atender su pedido. Y es una persona que obedece y sirve a Dios donde Él te ponga, sírvelo por favor. Yo agradezco por la vida del equipo de Tiempo de Biblia. Me encanta ver cómo Kat y cómo Francesca y cómo Licinio, José Luis y varios que están pasando o están con nosotros sirven a Dios en el espacio que Dios les da, en el espacio que Dios los pone. Obedece y sirve a Dios. Te habla de mantenerte firme en Dios. Y por último, vas a ver en el capítulo 20, en el capítulo 12, los versículos 20 al 25, algo bien interesante. Solamente te leo esta parte. Voy a leer el versículo 22 de 1 Samuel 12. Dice, el Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. O sea, Dios te ama. Dios te guarda, Dios te está protegiendo, tú eres suya, tú eres suyo, Él no te va a abandonar, Él no va a hacer que hagan burla de tu vida, de ninguna manera. ¿Vas a pasar altibajos? Sí. ¿Vas a tener dificultades? Claro que sí, pero no te apartes de Dios. Tu testimonio se mantiene en integridad en Él. Y tú de repente puedes decirme, es que tú no conoces mi pasado, pastor, yo hice esto, aquello. Yo también tengo igual que tú muchas cosas por qué decir, Señor, ¿por qué metí la pata? ¿Por qué me equivoqué? Pero mi testimonio de integridad no se mantiene porque yo me porto bien, sino porque permanezco en Él, el que es bueno. Y sabiendo que permanezco en Él, yo sé que Dios atiende mi pedido, voy a esperar con paciencia. Es probable que pasen días, meses, años, es probable, pero yo sé que Dios atiende mi pedido. Y por eso que mientras espero, escúchame esto, que esto es clave. ¿Y qué hago mientras espero? Oro, leo la Biblia, ayuno. Sí, eso es bueno, pero obedece y sirve a Dios. Obedece y sirve a Dios. Cuando tú obedeces y sirves a Dios, mira, escúchame esto. La fidelidad a Dios no es porque, caray, nunca me equivoqué. No, la fidelidad a Dios es por permanencia, por no apartarme de Él. Por favor, te ruego, hace lo que pase en tu vida, no te apartes de Dios. ¿Me entiendes? No te apartes de Dios. Si algo puedes anotar en tu cuaderno, en tu blog de notas, en este momento, ponlo grande, con resaltador. Por ningún motivo, por favor, no te apartes de Dios. ¿Por qué? Él se encarga de tu testimonio. Él se encarga de lo que le estás pidiendo. Él, lo único que necesita tu vida para que tú permanezcas en Él es sirviendo, para que tengas un motivo tú mismo, tú misma, decirle gracias, Señor. Y hay muchos espacios para servir a Dios. No tiene que ser en algún lugar en específico, pero sirve a Dios significa honralo con los dones y talentos que Él te ha dado. Esa fidelidad de Dios te va a hacer que tú permanezcas, no por tu bondad, sino por su bondad, su gracia y su misericordia.
El capítulo 13 habla de algo terrible. Desobediencia y división van de la mano. Sí, desobediencia y división van juntos. O sea, ahí yo quiero que tú seas muy cuidadosa, muy cuidadoso en entender lo siguiente. No nos conviene desobedecer, no solamente porque va en contra de la voluntad de Dios, y eso es totalmente cierto. No te conviene desobedecer porque te divide tu corazón. Sí, y un corazón dividido no va a poder sostenerse. Ese es el punto. Entonces, mira, es bien curioso esto, ¿ya? Porque tú lees el versículo del 1 al 8 y empieza un proceso bien interesante. ¿Por qué? Porque lo que pasa, tú te das cuenta que hay miedo de lo que va a ocurrir en una batalla. Tanto del enemigo como tú mismo, tú puedes ver acá, el pueblo de Israel, todos tenían temor. Todos, tanto el que ataca como el que recibe el ataque tienen temor. Y el miedo en la batalla, escúchame esto con cuidado. El miedo en la batalla es natural, pero tú tienes un Dios sobrenatural. El miedo en tu vida es natural. Sí, a veces no hay dinero, a veces no hay trabajo, a veces uno se queda solo, sola, a veces llega una enfermedad que uno no esperaba, a veces, y de pronto frente a ese a veces, tú te das cuenta de algo. Yo no voy a dividir mi corazón, yo voy a confiar en Dios, voy a obedecerle al punto de no entender nada, pero voy a enfrentar esta batalla en medio del temor que tengo, confiando en mi Dios. Y aquí viene la parte que a mí me encanta. Me encanta. Cuando tú leas este episodio, recuerda este término. Estoy leyendo el capítulo 13 de Primera de Samuel y voy a leer el versículo 9. Escúchame con cuidado porque tiene que ver con tu vida y con la mía. Escucha, mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Escúchame esto, temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, traigan la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas como cuando prometiste y que los filisteos ya están en Migmas listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. En realidad, quiero que entiendas esto. Uno de los temas, y eso siempre estoy trabajando mucho con diferentes grupos y contigo también quiero que lo tengas en cuenta. Mi naturaleza es reaccionar. Ese es normal, me sale reaccionar. Tú me dices algo y yo reacciono. Mientras que la nueva naturaleza, según 2 Corintios 5:17, de modo que si uno está en Cristo, es reflexionar. Y por eso que Romanos 12 te invita a cambiar tu manera de pensar, que en el original es cambia tu manera de reflexionar. Pedro, nuestro queridísimo Pedro de la Biblia, siempre reaccionaba. Era un problema este hombre. No reflexionaba. Ahora, antes que te digas mucho de Pedro, tú y yo muchas veces reaccionamos por nuestro mal carácter, por nuestro temor, por nuestra cólera, lo que sea, en lugar de llevarnos a la reflexión cada momento. El episodio es bien triste, si lo has leído tú lo sabes. Samuel le había dicho, yo regreso, no hagas nada si yo no estoy. El ungido del Señor escúchame esto, para ofrecer sacrificios soy yo, le dijo Samuel a Saúl, tú eres el ungido para ser rey, yo soy el ungido para ser el profeta y sacerdote. ¿Qué pasó? Se asustó y recuerda, el miedo te lleva a la desobediencia y la desobediencia divide tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Reflexionar. Reflexionar significa, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué me asegura Dios en su palabra? Cuando haces eso, ocurre algo. Como el enemigo viene a dividir, tú vuelves tu corazón hacia Dios y te mantienes unido a Él.
¿Por qué? Porque cuando tú leas los versículos 15, 16, 17 y 18, te vas a dar cuenta que el enemigo lo que busca es la división, porque en la división es donde él gana. En la división está la desobediencia y la desobediencia te lleva a destrucción. Esto es muy interesante que entiendas esta progresión. ¿Por qué razón? Hay un aspecto importante. ¿Qué armas tienes tú para la batalla diaria? Yo te digo, tengo la palabra de Dios, tengo la conversación con Dios, la oración, y tengo lo más importante, el Espíritu Santo de Dios, que me ayuda a acomodar las cosas. Cuando yo no las comprendo, cuando yo no sé cómo orar, el mismo Señor Jesucristo me dijo, te voy a dejar un ayudador. Este va a ser tu arma para toda la batalla. Pero, ¿qué pasó? En este pasaje, tú puedes leerlo, por favor, los filisteos tenían las armas, tenían la capacidad de hacer armas. El pueblo de Israel no la tenía. Y dice que cada vez que el pueblo quería ir a una batalla, tenía que ir donde los filisteos a comprar las armas. Miren, este es el chiste, ¿no? O sea, con el enemigo tenías que negociar para comprar armas para atacar al mismo enemigo, lo cual es una burla. Pero, ¿qué cosa pasaba? Los filisteos sabían esto y le subían todo, lo ponían caro porque sabían que nadie podía pagar. Resultado, los únicos que llevaban una espada forjada eran Saúl y su hijo, Jonatán. Después, nadie más. Asegúrate que tú tienes armas para la batalla. Recuerda, la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo, que te ayuda en toda temporada. Ahora, escucha con cuidado lo que te voy a decir. Escucha. Nada detiene a Dios. En tu corazón, en tu corazón. Cuando enfrentes una circunstancia adversa, cuando no sepas cómo salir adelante, repite, nada detiene a mi Dios. Nada, absolutamente nada. Nada imposible para Él. Para mí esto es imposible. Para mí esto ya no tiene forma de solución. Para mí, pero para Dios nada lo detiene. Cualquiera que sea tu circunstancia, tu situación, el problema, la dificultad, el tamaño que tenga, escúchame con cuidado, nada detiene a Dios. ¿Por qué? Este capítulo 14, lo que hace contigo y conmigo, mira qué interesante, te vas a dar cuenta de un detalle muy, muy importante. Jonatán va y le dice a su siervo, él tiene un escudero, le dice, vamos al campamento de los filisteos y si me contestan de esta manera, quiere decir que Dios me dice que no vaya. Si me contestan de otra manera, quiere decir que Dios nos dice, vayamos al ataque, lo vamos a vencer. Él sabía algo, nada detiene a Dios. Y esto es importante, porque Dios obra a su manera. O sea, tú me dirás, hey, ¿cómo sabía Jonatán? Tenía en su corazón que nada detenía a Dios. Y él dijo así, si nos dicen, hey, vamos hacia ustedes, entonces nosotros hacemos esto. Si nos dicen, vengan para acá, nosotros hacemos aquello. Y él sabía algo, que sea la forma en que contestaran, Dios estaba obrando. Él tenía que confiar. Tenía que confiar. Por favor, el mensaje para ti, para mí, tienes que confiar porque nada detiene a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando tú dejas a Dios a un costado? Cuando tú no consultas a Dios, cuando tú y yo no esperamos a Dios, cuando tú y yo decidimos tomar decisiones como hizo Saúl y tomó una decisión y adoró y dijo, bueno, era para Dios, pero yo te dije que no lo hicieras porque era el orden que Dios había establecido, entonces eso significa dejar aparte a Dios. Cuando tú leas este pasaje de el 1 Samuel 14, del versículo 16 hacia adelante, mira, escucha esto. Saúl tomó una decisión errónea. ¿Por qué? Dios le había dado una instrucción bien clara, cómo debía llevar a cabo todo esto. Y Saúl tomó algunas decisiones equivocadas. Equivocadas. Se equivocó.
Dejó aparte a Dios, pensando que sus ideas eran buenas, pensando que su pensamiento era bueno, pensando que su voluntad era mejor que Dios. Y tú, seguramente, al igual que yo, dirás, ¿cómo se le ocurre? Bueno, desafortunadamente, tú y yo también. A veces dejamos aparte a Dios. Cuando dejamos que la reacción nos lleve y no reflexionamos en lo que enseña Jesús en su palabra, cuando dejamos que una mala palabra salga de nuestros labios, y no estoy hablando de una mala palabra como si fuese pues algo horrible, sino básicamente en lugar de bendecir, maldigo a alguien. Sí, sin darme cuenta a veces, pero tengo que ser consciente de tener a Dios como parte de mi vida siempre. Que mis pensamientos, mis palabras y lo que yo practique refleje que Dios está conmigo, no que le he dejado aparte, que yo no estoy tratando de hacer la justicia en mis propias manos. Te vas a sorprender cómo Dios te contesta. Cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, sale regular. Cuando dejas que Dios sea el que interviene, sale perfecto en su tiempo, en el momento que tu corazón está listo, mi corazón está listo, en el momento que todas las circunstancias se van a dar de la mejor manera. Dios obra a su manera, pero no dejes a Dios aparte. ¿Dónde se nota la soberbia de Saúl? Cuando Saúl se equivoca de extremo a extremo, de dar instrucciones en base a sus propias ideas. ¿Qué es mi recomendación para ti que también aplica para mí? No tomes decisiones apresuradas como reacción. Reflexiona. Yo sé que es difícil, pero cuando tú reflexionas le das paso a Dios. Y dices, Señor, yo quiero hacer esto, pero ¿qué dices tú? Este pasaje es medio incómodo, hasta triste, porque la idea es que Saúl dijo, primero prohibió comer y después que coman todo lo que quieran. Dios le dio instrucciones precisas de matar a un rey, él no lo hizo, y Samuel al final le dice, te equivocaste nuevamente, Saúl. Yo quiero que entiendas lo siguiente. Estos pasajes de los capítulos 12, 13 y 14 es aplicable a tu vida y a mi vida. Sí, como lo oyes, a tu vida y a mi vida. ¿Por qué? Porque a veces actuamos en soberbia sin darnos cuenta, porque no necesitas poner una cara especial para actuar en soberbia. Soberbia es actuar en mi voluntad, en mi pensamiento, en mi idea, en mis conocimientos. Y tú dices, ok, ¿qué hago? Bueno, obedece a Dios. Recuerda que nada lo detiene. Entonces no dejes que la soberbia entre en tu corazón, porque recuerda, desobediencia, soberbia y destrucción forman un solo paquete. Entonces, Saúl erróneamente toma una decisión totalmente equivocada. Y lo peor de todo, fíjate tú, Jonatán, su propio hijo, se pone en contra. Escucha esto. Voy a leerte solamente el versículo 29 de este capítulo 14. Escucha esto. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense cuántos filisteos más habíamos podido matar. Ahora, yo quiero que entiendan esto. La mala decisión de Saúl hizo que también Jonatán actuara en soberbia, comiendo miel y hablando mal de su padre, del rey. Soberbia se presenta de muchas maneras. La soberbia inclusive tiene aspecto de buena onda, como en este caso de Jonatán, ¿no? Los soldados dirían, ay, qué bueno, mira, él sí nos hubiera dado de comer, pero está dejando mal al rey. Jonatán con su comentario está dejando mal al rey, está dejando mal a su padre, está dejando mal a Dios. Sí, ¿por qué razón tú me dices, pero cómo? Claro, es que Dios puso ese rey. Entonces, al decir, este rey se equivoca, quiere decir, Dios se equivocó en poner ese rey. Y quiero que entiendas algo. Cuando Dios es desobedecido, siempre hay consecuencias terribles, porque nada detiene a Dios.
Recuerda, el principio rector de este capítulo, nada detiene a Dios. Pero cuando tú haces tu voluntad, recuerda, nada detiene a Dios. Las consecuencias de lo que hago siempre las voy a cosechar. Uno cosecha lo que ha sembrado. Si tú actúas en desobediencia, entonces tú vas a cosechar los resultados de esa desobediencia. Ahora, para que tú tengas claro esto de nada detiene a Dios, nada detiene la victoria que Dios tiene para ti. Definitivamente, sí, nada lo detiene. Pero tú sufres algunas consecuencias, sí, 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 cuando desobedeces a Dios. Y quiero que lo tengas súper claro para evitar una confusión, porque quiero que entiendas que cuando Saúl obtiene victoria tras victoria, porque obtiene victorias, ¿ok? Uno se queda pensando y dice, oye, pero veo que si bien es cierto, Saúl desobedeció, pero tuvo victoria de parte de Dios. Ahora escúchame esto con cuidado, escúchame con cuidado, ¿sí? Si tienes bendición de Dios, no es porque tú te estás portando bien o mal. De nuevo, si tienes bendición de Dios, no es porque te estás portando bien o mal. Es por su gracia, por su misericordia. Y tú me dices, entonces no me porto bien. No, 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 tranquilo, tranquila. Te estoy explicando nada más que la bendición de Dios no viene por tu comportamiento, viene por su compromiso de Dios contigo. Su promesa se cumple. Pero cuando Dios es desobedecido, hay consecuencias. Y por eso cuando tú ves este pasaje del 47 al 52, que menciona las victorias que tuvo después Saúl, uno se queda pensando y dice, oye, pero ¿cómo? ¿No lo había desechado Dios? Porque Samuel le dijo en el capítulo 13. Sí, recuerda, Dios tiene un tiempo para todo. Tiene un tiempo para todo. Entonces, tú tienes tiempo y yo tengo tiempo también para corregir algunas cosas porque Dios en su misericordia me está dando ese espacio. Sí, Él me ama, Él te ama. Nada lo detiene. Y tanto así que tú tienes que hacerlo no por ti misma, por ti mismo, sino por tu descendencia. Mira, yo te animo a lo siguiente, si eres un hombre o una mujer de Dios, que tienes descendencia, tienes hijos, sobrinos, nietos, nada detiene a Dios. Confía en Él. Sigue orando por los tuyos. Sigue derramando bendición sobre los tuyos. Vea lo que veas, aunque tu corazón se esté quebrando porque no ocurren las cosas como tú esperabas. Sigue orando sobre tu descendencia. Tú vas a ver cómo Dios va enderezando todo para bien. Nada detiene a Dios. Grábalo en tu corazón, por favor, porque vas a ver después cómo Dios empieza a trabajar de una manera maravillosa en ti, a través de ti, porque nada detiene a Dios. Vamos al capítulo 15, que ya es el último de esta serie, para entender algo. Hay una relación muy íntima entre Dios y tu obediencia. Dios y tu obediencia. La obediencia es sinónimo de Dios, estoy contigo siempre. La obediencia es sinónimo de que yo tengo una relación firme con Dios. La obediencia es característica, el sello que identifica a los hijos e hijas de Dios. Ahora, la obediencia no es que me hace mejor. No te equivoques. La obediencia lo que hace conmigo, contigo, es que me pone en mejor sintonía con Dios. Mi corazón está cerca de Él. No solamente ya dejé la reacción, ya no baso mi vida en lo que siento ni en lo que sé, sino baso mi vida en quién soy. Soy un hijo, eres una hija de Dios. Y no obedezco para que se me vea más bonito, más bonita a ti. No, yo obedezco porque es mi relación más íntima con Dios. Yo, para decirle te amo a Dios con mis labios, le digo te amo a Dios con mi obediencia en cada uno de mis actos. La única manera que tú y yo podemos expresar, Señor, te amo, es obedeciendo. Entonces, ahí ya tienes un punto de partida, que no hay condenación, y verdad que no hay condenación, la gracia de Dios te cubre y me cubre, pero yo quiero vivir en armonía con Dios, porque cuando yo vivo en armonía con Dios,
Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo puede entrar en armonía aún con la persona más terrible en el mundo. ¿Por qué razón? Porque es Dios que está conmigo y nada lo detiene. Por eso la relación entre Dios y obediencia es muy fuerte. Entendiendo eso, recuerda, versículos del 1 al 8, Dios está dando órdenes. Cuando Dios te habla, cuando Dios me habla, no está dando sugerencias, no está dando recomendaciones, no está dando ni siquiera alguna sugerencia para ver si te va bien en la vida, ¿no? No, 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 no. Cuando Dios habla, está dando órdenes. Me encanta entender algo, ¿sabes? Me encanta entender Génesis capítulo 1. Dice, en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Fíjate, su palabra salía y el universo obedecía. La obediencia, escúchame esto porque esta es parte vital de tu vida. La obediencia es una orden directa de Dios y reacciona en obediencia al universo y donde hay oscuridad y luz. Imagínate tú, imagínate yo, cuando yo respondo en obediencia a las órdenes de Dios, se abre un universo, sí, de luz, de restauración, de una relación más sólida con Dios. Dios y la obediencia. Dios no da órdenes, perdón, Dios da órdenes, no da sugerencias. Segundo, la obediencia parcial es desobediencia total. ¿Puedes anotarlo, por favor? La obediencia parcial es desobediencia total. Si tú te das cuenta en este pasaje, que como ya te expliqué, te voy a agradecer que siempre leas los pasajes antes de entrar a las reuniones, te vas a dar cuenta que hay una obediencia, como yo diría, así más o menos. Y fíjense esto, ¿ah? Versículo, vamos por favor todos juntos al versículo 20 del capítulo 15. Escuche esto, ¿ah? Vamos a leer el capítulo 15, el versículo 19, para tener contexto todos nosotros juntos, ¿ok? Arranco. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer todo lo que es malo a los ojos del Señor? Fíjate la respuesta. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor, tu Dios, en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Había una obediencia parcial. Dios le dijo, elimina todo, no toques nada. Él obedeció lo que le convenía. Mira, Dios y la obediencia. Dios no da sugerencias, Dios da órdenes. Dios y la obediencia es total, porque la obediencia parcial es desobediencia total. Tercero, desobediencia siempre trae un fruto, destrucción. Sí, destrucción, siempre. Esto tienes que saberlo. El fruto de desobedecer se llama destrucción. Y quiero que entiendas, la obediencia tiene que ser completa. Samuel era el modelo de la obediencia completa. Yo voy a leerte los versículos 32 al 35. Escucha porque me interesa que entiendas esto con mucha precisión. Dice la palabra del Señor. Luego Samuel dijo, tráiganme al rey Agag. Agag llegó lleno de esperanza porque pensó, seguramente ya pasó lo peor y he sido liberado de la muerte. Versículo 31, escucha esto. Pero Samuel le dijo,
Como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Ramá y Saúl regresó a su casa en Gibea de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Samuel, ejemplo de obediencia completa. Saúl, ejemplo de obediencia parcial. Dios nunca da sugerencias, da órdenes. Hay un fruto en una obediencia parcial, es la desobediencia total y ese fruto es la destrucción. La obediencia completa siempre trae algo muy importante en tu vida. Sí, un desarrollo de tu vida espiritual, un desarrollo de tu relación con Dios, un desarrollo de relación contigo misma, contigo mismo. Hoy día, al ver estos versículos, solamente te invito a memorizar este que es muy importante y muy relevante. Ustedes saben bien todo lo bueno que Dios ha hecho por ustedes. Por eso, obedézcanlo y sírvanle siempre de buena gana. Le repito, por favor, tome nota. Pues tú sabes bien todo lo bueno que Dios ha hecho por ti. Tú lo sabes. Por eso, obedécelo y sírvele siempre de buena gana. Este es Primera de Samuel, y en este Primera de Samuel, solamente para que los que están tomando nota lo tengan claro, es importante tomar nota. Tú sabes bien todo lo bueno que Dios ha hecho por ti. Obedécelo, sírvelo, siempre, de buena gana, con gozo, con alegría. 1 Samuel capítulo 12, versículo 24. Esta versión es la traducción lenguaje actual. Reflexión. Vamos rápidamente a tocar estos 4 puntos y la reflexión es así. Recuerda, la obediencia parcial es peor, ¿sí? La desobediencia trae división. Recuerda, y la soberbia siempre trae destrucción, siempre, siempre. Dios siempre te da órdenes, nunca te da sugerencias. Cuando Dios habla, claro, a veces dice de una manera como que condicional, a veces el Señor dice, bueno, frente a ti te pongo la vida y la muerte, escoge pues lo que quieras. Sí, pero Dios te está diciendo, escoge lo bueno siempre. Dios jamás va a querer lo malo para ti, para mí. Esta palabra está diseñada para demostrarme que Dios me ama. Por lo tanto, Dios quiere siempre lo mejor para ti y para mí. Obediencia parcial es lo peor que puedes hacer. Obedece a Dios, por favor. ¿Por qué? La desobediencia trae división de tu corazón hacia Dios, de tu vida hacia las otras personas, de lo que tú dices ser y quien estás expresando en la vida real. La soberbia siempre atrae destrucción porque forma parte de la cadena de la desobediencia. Y recuerda, Dios siempre, su palabra es orden, orden. Una orden que da Dios es por tu bien. Aunque a veces no encaja en mis expectativas, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Vamos a aplicar esto en la semana, toma nota, yo te recomiendo porque te va a ayudar en la vida. Recuerda, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces, primero, asegúrate de obedecer a Dios en todo momento. Bien difícil, yo lo sé, pero la mejor manera es tener en cuenta su palabra, tener en cuenta ese filtro que enseña Pastor Robert Barriga, ¿sí? Haciendo esto puedo honrar a Dios. Haciendo esto puedo honrar a Dios. Nada más. Bien fácil. Entonces, obedecer a Dios es honrarlo. Asegúrate de honrar a Dios obedeciéndole. Vive con humildad siempre. La soberbia, queridos hermanos y hermanas, nos enseña en estos 5 episodios que hemos visto de capítulos 11, 12, 13, 14 y 15, que siempre trae con destrucción la soberbia. Entonces vive humildad.
Humildad no significa que uno vive con la cabeza agacha, de ninguna manera. Humildad significa, yo obedezco a Dios, le sirvo a Él y estoy atento a aprender más de mis desatinos, de mis derrotas, porque quiero ser edificado, quiero que seas edificada por Dios. Tercero, otra enseñanza a aplicar. Obedece aunque tengas derrotas. ¿Cuántas veces obedecer a Dios me ha significado perder algo, perder a alguien? Se lo digo. Obedecer a veces trae derrota a tu vida, pero no trae destrucción. Escucha con cuidado. La obediencia, aunque trae derrota, nunca trae destrucción. ¿Sabes qué trae la obediencia? Desarrollo. Repito, la obedecer a veces te va a dar derrotas. Sí, sin duda. Tienes que dejar a alguien, algo que te hace daño, alguna influencia que no ayuda, ni tú tampoco eres de ayuda a la otra persona, al equipo, etcétera, etcétera. Y tú dices, ok, Señor, no entiendo, pero voy a obedecer. Y aunque sea una derrota pasajera, yo quiero la victoria permanente que eres tú, Jesús. Yo decido por ti, Jesús. Sí, no quisiera, pero lo voy a hacer en obediencia, aunque esto sea una derrota pasajera. Revisa a qué tienes que renunciar para obedecer a Dios. Y obedece, aunque sea una derrota pasajera. Y por último, no tomes por ligero su palabra. Recuerda, es una orden para tu bien, para mi bien. Es una bendición envuelta en una orden. ¿Qué es lo que quiero que tú recuerdes de hoy, de esta sesión tan rica que tú has podido apreciar? Asegúrate de obedecer a Dios. Que la humildad sea tu sello característico. Que obedezcas, aunque esto signifique una derrota temporal, pero un desarrollo con el Eterno. Y nunca tomes por ligero su palabra. Dale el peso que tiene. Y dile, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame para poder seguir tu palabra. Porque a veces me olvido. Soy igual que tú. Tengo la misma fragilidad que tú. Tengo las mismas luchas en otras proporciones que tú. Y Dios me está ayudando. Él me está guiando. Acércate con humildad ante Él. Obedécele, sírvele con buen corazón. Y tú vas a ver cómo Dios, sí, va a alejar de ti. ¿Te acuerdas? La desobediencia y la soberbia. Va a darte obediencia y humildad. Que esa sea la bendición para tu vida. Primero de Samuel, Dios prevalece. Hoy día, sesión 4 de 9. Hemos visto algo muy importante. Obedece a Dios. Así, la humildad del mismo corazón de Jesús llenará tu vida y cada día de tu existencia en esta tierra y asegurará que tú seas una persona que hace que Dios prevalezca en su vida también. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias por mis hermanas y mis hermanos y te doy gracias también por lo bueno que eres. Gracias, Jesús. Oramos en tu poderoso nombre. Amén, amén y amén.